En nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y el Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de doña Celia Villalobos, vicepresidenta del Partido Popular de Andalucía, como saben también diputada en el Congreso, miembro del partido a nivel nacional del Partido Popular, muy amiga de muchos de ustedes, y lo hemos estado viendo en los saludos y en los encuentros que se han producido esta mañana. Doña Celia Villalobos, que va a ser presentada por el arquitecto y urbanista don Salvador Moreno Peralta. Sin más dilación, señor Moreno, la tribuna es suya. Muchas gracias. Excelentísimo señor alcalde y autoridades, que no, supongo que hay muchas, pero no las veo a todas. Gracias al Foro de Nueva Economía por la actividad que realizan con el patrocinio de Vodafone y Grupo Santander. Hace unos cuantos años, en los mismos salones de este acogedor hotel, el Partido Socialista me hizo el honor de invitarme a dar una conferencia sobre política municipal y el futuro de nuestra ciudad ante una nutrida concurrencia de militantes. El documento se llamaba Espacio 2003 y justo es decir que quienes me lo encargaron dejaron que me expresara con toda libertad, diciendo lo que supe, dentro del límite de mis capacidades. La prensa, que estaba a cosas más importantes, no recogió nada de esta conferencia, pero al día siguiente, en un periódico nacional, fui objeto de una descalificación insólita. Una personalidad de la política local se escandalizaba de que me hubieran dejado hablar en ese foro por el hecho de ser amigo de Celia Villalobos. Un comentario que precisamente Celia Villalobos no hubiera hecho jamás, pues nunca, desde que la conozco, supeditó sus elecciones afectivas a las afinidades políticas de nadie. Para Celia solo había gente de ley y gente desleal, procedieran de donde procedieran. Y así como podía ser encantadora con los primeros, también podía ser terrible con los segundos, a los que les suele aplicar de una manera implacable el ácido sabor del reglamento. Volviendo al comentario, debo decir que me entristeció, porque traducía fielmente ese viejo sectarismo español que nos obliga a estar con alguien o contra alguien. Pero en algo, sin embargo, tenía razón. Yo soy efectivamente amigo de Celia Villalobos, me enorgullezco de serlo y por eso estoy aquí presentándola, aunque presentación sea justamente una de las cosas que ella no necesita. Trataré, pues, de no ser demasiado redundante. Celia Villalobos es un caso irrefrenable de vocación política, aunque ciertamente atípico. Y lo es por las dos razones que, a mi juicio, basa su tirón popular, aunque tal vez por eso mismo pueda irritar a los adustos guardianes de la ortodoxia política. La primera es que cualquier figura que tenga una dimensión pública y mediática suele disociar la persona del personaje y de manera que una enmascara al otro y viceversa, sin saber a ciencia cierta cuál de los dos es mejor. Hay veces que un mal personaje oculta a una buena persona y otras en las que una mala persona nos engaña con un buen personaje. En Celia esta dicotomía no existe. La aceptes o no, ya sea en su casa, con los amigos, en los medios de comunicación, en un salón de plenos, en una cartera ministerial o soportándolas con frecuencia plúmbeas sesiones del Congreso de los Diputados, Celia es Celia, Celia de una vez y de una pieza. Y eso es una rara virtud cuando la realidad se ha convertido hoy en una representación de la propia realidad. Estamos tan acostumbrados a la impostura que cualquier demostración de autenticidad se convierte en un fenómeno enormemente sugestivo, aunque eso levante ampollas en este país nuestro tan querido,
que a veces se asemeja a una entrañable familia de cobras. Me imagino que a Celia no le habrán faltado afanosos socorristas de piscina, prestos a recomendarle que piense más lo que diga, sin saber que su atractivo y fortaleza están precisamente en decir siempre lo que piensa en medio de las aguas más turbulentas. El otro detalle singular es que su actividad pública siempre estuvo alineada con el vector de la eficacia. Los que la enjuician solo por su repercusión mediática olvidan que esta mujer es una trabajadora infatigable, pero con sentido, que siempre ha intentado oponer la razón política a la sinrazón de la burocracia, a la mezquindad de los corralitos gremiales y a la asfixia de esa corrección política que no es otra cosa que la subrepticia manifestación de la mediocridad. Mujer de armas tomar, Celia siempre luchó contra eso desde la posición que ocupara. Lo hizo como alcaldesa y lo repitió como ministra. Y es precisamente en esta misión cuando, desde el desamparo al que a uno le confina el peso de la responsabilidad, tuvo que soportar una despiadada campaña durante aquella enfermedad bovina de nombre impronunciable. Me resulta escandaloso oír hoy a muchos de los que se sumaron gustosos a aquella campaña que la ministra tenía razón. Tal vez se pensó que una mujer, luchando sola contra algunos de los más potentes lobbies del país, por muy aguerrida que fuera, trastocaba el orden natural de las cosas. Pero el gran momento de Celia fue sin duda los 5 años que ejerció como alcaldesa de Málaga. Con su indiscutible intuición, supo desde el primer día que una ciudad son sus vecinos, sus calles, sus semáforos y su recogida de basuras. Pero sobre todo una ciudad es un estado de ánimo. Y aunque ahora no encuentre tan a mano a algunos de los muchísimos aduladores de entonces, nadie puede negar que, con los pies en el suelo, pero pensando a lo grande, a esta ciudad le metió un turbo. El de la aprobación del Plan General del 97, el del túnel de la Alcazaba, el del Plan Especial de Renfe, el del envite a su propio gobierno con el AVE, el del Festival de Cine Español, el del Palacio de Ferias, esa gran obra de mi compañero Ángel Asenjo, el de la intensa actividad cultural liderada por Antonio Garrido Moraga. En fin, un espíritu, un estado de ánimo que cuajó en lo que años más tarde permitió apostar por la capitalidad cultural europea del 2016. Y es ahora, precisamente ahora, cuando tenemos que salir a manifestarnos resueltamente todos aquellos que creímos en la importancia de la apuesta en sí misma, al contraer un compromiso con la cultura, concibiéndola como el carácter en que más y mejor pudiéramos reconocernos como malagueños, en un clima de unidad institucional frente a cualquier tentación de derrotismo, como lo ha dicho recientemente el alcalde. Es ahora cuando la ciudadanía y la política tienen que dar la talla, como la dieron en aquel período Celia Villalobos desde la alcaldía y Eduardo Martín Tobal desde la oposición, escenificando, sí, la sana y democrática confrontación ideológica, pero llegando siempre a acuerdos en todos aquellos asuntos en los que el interés público debería primar por encima del interés partidario. Celia y Eduardo sabían bien que se puede ser tan grande en la confrontación como en el acuerdo, y es así como la política, con P mayúscula, a los ojos de los ciudadanos, alcanza esa grandeza que obstinadamente se empeña en perder. Celia está ahora en otros menesteres políticos, pero sabe que la alcaldía es un tatuaje imborrable y que la proximidad a los problemas ciudadanos es una adicción para aquellos que tienen una auténtica vocación de servicio. Porque ahora que estamos sumidos en una crisis espantosa, conviene recordar que, tal y como está estructurada la injusta tarta presupuestaria en nuestro país, los ayuntamientos están acostumbrados a gestionar sus crisis particulares y endémicas, al afrontar unos problemas que, por definición, superan siempre los recursos disponibles para abordarlos. Es sospechosamente fácil criticar a los alcaldes desde el momento en que se podía hacer ya con Franco, pero aunque les hagamos responsables de todas nuestras adversidades y hasta de la misma lluvia, que nunca caerá a gusto de todos, ellos saben que son los principales redactores de la historia de nuestras ciudades, de manera que sus nombres quedarán para siempre ligados a ellas.
Y eso engancha, pero también abruma. Por eso ser alcalde merece un respeto, y alcaldesa si cabe más, pues a pesar de todos los avances producidos en el ámbito legislativo y en el de los hábitos sociales, lo femenino sí tiene que seguir conquistando aún día a día parcelas de normalidad. Pues bien, en el libro eternamente inconcluso de la ciudad que se sigue escribiendo al minuto, Celia Villalobos no es solo el retrato que adorna la muy masculina y conspicua galería de colegas en la casona del Parque. En ese libro Celia ha escrito un excelente capítulo que nadie podrá borrar, porque aparte de que ella siempre escribe con tinta indeleble, lo que nos ha dejado es una historia lo suficientemente buena como para que sea de sumo interés lo que nos pueda seguir contando. Por eso, y aunque como ya me sucedió una vez, esté corriendo el riesgo de perder mis derechos cívicos ante la Santa Inquisición, sin mayor demora tengo el honor de ceder la palabra a la diputada por el Congreso, a la vicepresidenta del Partido Popular de Andalucía y, sobre todo, exalcaldesa de Málaga, mi amiga Celia Villalobos Talero. Buenos días a todos. Hace unos meses, durante la Semana Santa, me fui a un bar por la tarde y me encontré un cartel que decía «Prohibido hablar de la cosa». Cuando le pregunté al dueño qué significaba aquello, me dijo «Mira, Celia, que viene uno y te dice que cómo va la cosa». Y le contesto «Pues va mal, entra menos gente, gastan menos». Y entonces el cliente que está al lado con su cafelito dice «Pues a mí me pasa igual». La gente no paga, los bancos no prestan, no se ve horizonte, en fin, un desastre. La cuestión no termina ahí, porque entonces se suma otro a explicar su caso o el de su familiar, y así se monta una tertulia que no hace más que deprimirme. Y después llega otro que vuelve a preguntar cómo va la cosa. Y créeme, no había quien lo aguantara. Por lo tanto, decidí cortar por lo sano y he prohibido hablar de la cosa. ¿Nos hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? Dice, pero por lo menos no me deprimo. No me extraña esta reacción de quien prohíbe hablar de la cosa como quien prohíbe el cante. Los sistemas de medición de las audiencias televisivas han detectado que cuando en algún programa, debate o tertulia se insiste en exponer los diversos aspectos de la crisis económica, el número de televidentes se reduce. Una especie de reacción instintiva le lleva a escapar de esas materias y pasar a otras menos sombrías. Pues bien, haciendo honor a todo aquello de prohibido prohibir y a mi carácter, como decía mi amigo Salvador Moreno, y mi afición a remar contracorriente, me dispongo a hablarle de la cosa. Eso sí, como no tengo ninguna propensión al masoquismo, intentaré señalar las razones que en mi opinión, permiten afrontar el futuro con fundadas esperanzas de recuperación. Pero nuestra presencia aquí responde al llamamiento que nos ha hecho Nueva Economía Forum. Yo quiero agradecer a su creador, hoy no está con nosotros, tiene mayores responsabilidades en este momento, a José Luis Rodríguez, que le debo agradecer. He participado en sus foros en algún momento, el que se haya fijado en Málaga como una de las grandes capitales españolas donde llevar a cabo también el foro que normalmente se desarrollaba en Madrid. Gracias también a Vodafone y al Banco de Santander por el patrocinio de este acto y gracias, como no, a todos ustedes por asistir a este acto. A mi amigo Salvador Moreno Peralta, amigo de muchas batallas, consejero en muchas historias, hombre tan abierto y tan impulsivo y tan contracorriente como yo misma, y como decía el padre de Rodrigo Rato, todo el mundo aplaude mis piruetas y yo sola me curo las agujetas. Pues exactamente igual le pasa a mi amigo Salvador Moreno Peralta. Pero sinceramente no tengo demasiadas cosas que agradecerle, porque es mi amigo y él sabe, como yo, que los amigos estamos para eso. Pero ciertamente lo que te puedo decir, Salvador, es que le agradezco a la vida la oportunidad que me ha dado de que tú seas mi amigo. Muchas gracias. Lo peor ya ha pasado, ahora viene lo malo. Con esta gráfica frase definía no hace mucho tiempo un exministro del señor Zapatero el escenario a medio plazo de la economía española. Subrayo lo de exministro porque desde el Gobierno se nos insiste una y otra vez sobre las evidentes señales de recuperación. Entender como señales de recuperación que la economía española solo decrecerá este año un 0,3%,
según las previsiones del Gobierno, cuando en el año 2009 la caída fue de 3,7, es una linda manera de equivocar el diagnóstico. El dato de confirmarse es menos malo, pero es caída sobre caída, o lo que es lo mismo, lo malo una vez pasado lo peor. Digámoslo pronto y sin embagues, esta es una crisis que nos va a acompañar una temporada larga. Las bases para la recuperación son débiles, los ajustes necesarios no han hecho más que empezar y los calendarios políticos no contribuyen a la toma de decisiones sobre planes globales de amplio recorrido. Contrariamente a lo que se nos dijo, estamos peor situados que nuestros principales socios económicos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, y tardaremos más en entrar en la senda de un crecimiento sostenido y estable capaz de generar empleo de calidad. Eso explica que España sea el único país desarrollado de tamaño medio o grande que este año vaya a tener contracción en su economía con respecto al año 2009. Su expresión más visible y dramática son las cifras de empleo y paro. 4.645.000 personas se encuentran en paro en España, según los datos de la encuesta de población activa. En 3 años, la cifra del paro se ha incrementado en 2.900.000 personas y el empleo destruido supera los 1.755 puestos de trabajo diarios durante este periodo de 2 años. Es cierto que lo peor se concentró en los últimos meses del 98 y primeros del 99, pero el deterioro se mantiene, aunque con ritmos más atenuados. La crisis afecta a todos los países desarrollados, pero no a todos por igual. España es el país con mayor índice de paro de la Unión Europea, concretamente con el 20,5, según los recientes datos de Eurostat del mes de agosto. Multiplicamos por 3 el índice de paro de Alemania, que tiene un 6,8, por 2 el de Italia, el 8,2, y más que duplicamos el de Francia, un 10,1. Pero lo interesante es comparar esta situación con lo de hace 3 años. En junio de 2007, fecha en la que España comienzan a detectarse los primeros síntomas de la crisis, el índice de paro en nuestro país es del 8,2, inferior al de Francia, que tenía un 8,7, estoy hablando de 2007, o el de Alemania, que tenía un 8,8. Luego, como diría Oswald, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. De hecho, la República Federal Alemana tiene hoy un índice de paro inferior al de hace 3 años, un 6,8, frente al 8,2 que tenía hace 3 años. Francia exactamente el mismo que entonces, mientras España lo ha multiplicado por 2,5 veces. Y como decía hace pocos días en Madrid el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, una economía desarrollada no puede permitirse el lujo de un índice de paro superior al 20%. No nos podemos permitir ese lujo, repito yo, porque más allá de sus directas consecuencias económicas y de la infrautilización de la capacidad productiva que revela, representa la frustración de millones de personas que se sienten aplastadas por una realidad que les supera y que día a día van perdiendo la esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Decía antes que esta es la expresión más dramática de la crisis, pero de igual manera que hemos visto intensidades distintas entre unos países y otros, también dentro de la geografía española existen diferencias notables. Si el índice de paro en el conjunto de España supera el 20%, en nuestra provincia roza el 30%, un 29,6%. Ostentamos el dudoso honor de ser la segunda provincia española en índice de paro. Luego, el drama aquí es más intenso, tanto por la fuerza del dato como por la velocidad en la que se ha producido. Hace 3 años, Málaga era la provincia andaluza con menor índice de paro, aproximadamente de una tercera parte del que tiene ahora, mientras que a día de hoy encabezamos el ranking andaluz y casi el de toda España, solamente superado por Las Palmas. ¿Cómo ha podido ocurrir esto en solo 3 años? ¿Qué ha pasado en nuestra tierra para que en este periodo de tiempo una media de 150 personas día tras día hayan pasado a engrosar las listas del paro? Aquí empezamos a tocar lo que podríamos denominar el aspecto más genuino o castizo de la crisis económica española. Se viene a admitir que el mes de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, como la fecha de inicio de la crisis financiera internacional, pero en España había comenzado algo más de un año antes, aunque entonces se hicieron todos los esfuerzos posibles para ocultarlo, por la sencilla razón de la proximidad con las elecciones legislativas de marzo del 2008. Fue aquella época, que ustedes recordarán muy bien, en la que si uno se atrevía a hablar de unos síntomas de debilidad en nuestra economía,
La colgaban el San Benito de antipatriota, profeta de la catástrofe y otras lindezas de este estilo. Se nos dijo entonces que de ninguna manera nos encontramos ante los umbrales de una crisis, que todo lo más podría producirse unos baches coyunturales, de las que saldríamos con rapidez y sin daños apreciables. Los que veníamos advirtiendo del peligro habíamos observado síntomas de debilitamiento en uno de los motores de nuestra economía en aquellos momentos, el sector de la construcción, a la vez que poníamos en guardia ante la excesiva necesidad de financiación exterior que precisábamos para mantener nuestro crecimiento. Vean un ejemplo. Durante el año 2006 se visaron en el Colegio de Arquitectos de Málaga 47.357 proyectos de ejecución de vivienda libre o protegida, una cifra similar a la media de los 3 años anteriores. En el 2007 se produjo una caída de un 42%, dejando el número de visados en 27.616. En el conjunto de España se producía un fenómeno similar, aunque algo más atenuado, con un descenso del 34 frente al 42 que sucedió en Málaga. Las señales del tsunami que amenazaba el sector de la construcción resultaban evidentes, como evidentes era que en este año necesitamos pedir al exterior más de 100.000 millones de euros para mantener nuestros niveles de inversión y consumo. Para hacérselo corto, les diré que esos más de 47.000 visados del Colegio de Arquitectos de Málaga de 2006 se redujeron a 3.267 el pasado año, es decir, una 15ª parte. Si tenemos en cuenta que en la media de España la reducción ha sido hasta una 8ª parte, comprenderemos las razones que explican las indiferencias en los índices de paro. El peso del sector de la construcción y de todos los sectores derivados del mismo en nuestra economía provincial nos ha colocado en una mayor exposición ante la crisis. Lo que resulta más impactante no es solo la magnitud de la caída, sino la rapidez con la que se ha producido. Cabría decir aquí aquello de que lo que no mata no es la bala, sino la velocidad de la misma. En el 2008, como decíamos antes, estalló una crisis financiera internacional cuyas causas y orígenes no podemos analizar en el tiempo del que ahora disponemos, pero que agudizó severamente la crisis española. A escala nacional, por las crecientes dificultades que íbamos a encontrar para financiar nuestro déficit exterior y ciñéndonos más concretamente a la provincia de Málaga por el efecto en la llegada de visitantes y en el número de viviendas residenciales adquiridas por los extranjeros. Y a todo esto, ¿qué hacía el Gobierno? Primero, negar la crisis. Segundo, relativizarla, edulcorarla. Tercero, equivocar el diagnóstico de la situación. Cuarto, con un diagnóstico equivocado, articular un sinfín de medidas, en torno a unos 190, buena parte de ellas contradictorias, otras improvisadas y superficiales que generaban desconcierto y desconfianza al mismo tiempo. El error del diagnóstico ha sido de libro. Cuando el hundimiento de la actividad económica, la brutal destrucción de puestos de trabajo y la explosión de las cifras de desempleo le hacen admitir que estamos en crisis, con un parón del consumo de las familias y un acelerado descenso de la inversión privada, piensa el Gobierno que es el sector público que puede convertirse en el motor de la economía, hasta que lleguen unos tiempos mejores. Le anima a ello el hecho de que hasta 2007 las cuentas públicas se cerraban con un ligero superávit y que la deuda del conjunto de las administraciones públicas era bastante manejable. Sin embargo, olvidaba el Gobierno unos pequeños detalles, que el nivel de endeudamiento de las familias y empresas era extremadamente alto, que los ingresos del sector público vía impuestos se estaban derrumbando como consecuencia de la caída de la actividad económica y que los mercados financieros internacionales a los que había que recurrir para financiar el déficit estaban colapsados. Obviamente, estas cuestiones, a las que no se le dio importancia, el Gobierno relanzó el gasto público hasta unos niveles que nos ha hecho entrar en el libro Guinness por ser el único país del mundo capaz de pasar en 2 años de un superávit de las cuentas públicas de un 2,7 del PIB, aproximadamente 27.000 millones de ingresos más que de gastos, a un déficit del 11,1 en el 2009. El pasado año, el gasto público superó en unos 117.000 millones de euros cerca de 20 billones, con B, de las antiguas pesetas. Todo este juego de cifras puede parecer un galimatías que solo interesa a expertos en materia macroeconómica y presupuestaria, pero de los errores de estas cifras los errores que estas cifras encierran, se deriva la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los funcionarios, el hundimiento de las inversiones en infraestructuras, las restricciones
de los créditos a familias y empresas y que al final la política económica española haya pasado a ser tutelada por la Unión Europea. El pasado 5 de mayo, tras una reunión con el líder de la oposición, mi presidente, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno afirmaba en la rueda de prensa, en una comparecencia, que se equivocaba el Partido Popular al pedir una mayor restricción del déficit público, porque ello podía agostar los brotes verdes, que según él y la señora ministra de Economía ya se venían observando. Debe ser que tienen una lupa de este calibre. 48 horas más tarde, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en Bruselas, la tesis había cambiado 80 grados y lo que en 2 días antes se presentaba como nefasto se abrazaba ahora como el nuevo evangelio, el control del déficit. Y no es que camino de Bruselas al señor Rodríguez Zapatero se cayera del caballo y viera la luz, es que Bruselas le tiraron del caballo de muy mala manera. La Unión Europea abrió un paraguas de 750.000 millones de euros para garantizar la deuda pública de los países más necesitados, el primero España, por su dimensión y tamaño, pero a cambio nuestra política económica pasó a una situación de protectorado, que sigue. En este momento la Unión Europea está examinando nuestros presupuestos. Al presidente del Gobierno le bajaron de su Arcadia feliz y, sin acabar de entender lo que estaba ocurriendo, se dispuso a operar. La intervención hubiera precisado de una cirugía precisa, estudiada al milímetro, pero se sustituyó el bisturí por el hacha y el serrucho, dando lugar al decreto de ajustes anunciado en el Congreso el 12 de mayo, que, por ejemplo, hace perder la capacidad adquisitiva a nuestros pensionistas, pero mantiene una maraña de burocracias y organismos inútiles. Lo demás es historia reciente, cuya última página es un proyecto de ley de presupuestos que representa en cifras el fracaso de una determinada política económica. No les aburriré con detalle ni entraré en el debate sobre la flexibilidad o no de las previsiones gubernamentales. Solo les diré que, dejando a un lado las cuentas de la Seguridad Social, las 2 partidas de gasto más importantes de estos presupuestos para el 2011 son las referidas a las prestaciones por desempleo, más de 30.000 millones de euros, teniendo en cuenta además que es una partida ampliable, normalmente crecerá, y a los pagos de intereses de la deuda, que son 27.400 millones de euros de la Administración Central del Estado. Ese es el balance final y la herencia que deja el señor Rodríguez Zapatero, 2.500.000 parados más y una deuda del Estado que supera en 300.000 millones de euros, 50 billones de pesetas, la que se encontró cuando llegó al Gobierno en el 2004. Hasta aquí he intentado embozar las que, a mi juicio, han sido las razones fundamentales que explican por qué nuestro amigo del restaurante colgó el cartel de prohibido hablar de la cosa. Sin duda alguna, no son las únicas, pero a mí me parece que son esenciales. Ahora bien, visto cómo está la cosa, ¿podemos ejercer con cierto grado de seguridad nuestro derecho a la esperanza en un futuro mejor? ¿Puede España y dentro de ella nuestra tierra aspirar a mejores horizontes de los que hoy se vislumbran? El panorama que les he descrito es bastante sombrío, pero ustedes juzgarán si se acerca o no a la realidad que vivimos. No he sido nunca ni pesimista ni derrotista. En una situación como esta traigo constantemente a la memoria lo que dejó escrito Schumpeter, aquel gran economista austriaco. Decía Schumpeter que la información de que un barco se hunde, se está hundiendo, no es derrotista. Tan solo puede ser derrotista el espíritu con el que se recibe esta información. La tripulación puede cruzarse de brazos y dejarse ahogar, pero también puede precipitarse a las bombas de agua y salvar el buque. Pues bien, yo estoy claramente junto a aquellos que piensan que hay que ponerse rápidamente a las tareas de achique para salvar el barco y ponerlo cuanto antes en la buena singladura. Cierto es que, vista la experiencia, no sería malo cambiar de capitán cuanto antes, más allá de las preferencias partidarias, que lo dice la pura lógica, pero quizás haya que esperar algo más de un año para que los españoles, en un ejercicio de legítima defensa, puedan poner las cosas en su sitio. Pero por encima de esta cuestión, ¿tenemos derecho a la esperanza? Rotundamente sí. Los españoles ya hemos demostrado nuestra capacidad de recuperación en situaciones muy difíciles. Por poner un solo ejemplo, no tan lejano, cuando se produjo el cambio de gobierno en el 96, el índice de paro era del 22,8%, más que ahora. El déficit del sector público era del 6,7%, superior al que el Gobierno prevé para España en el año próximo, y la deuda pública se situaba en un porcentaje sobre el PIB similar al de ahora. Un Gobierno nuevo realizó un diagnóstico serio
desarrolló con rapidez y decisión un paquete global de medidas económicas y a los 2 meses de su llegada al poder. Transmitió credibilidad, recuperó la confianza perdida, esa intangible tan esencial para la buena marcha de la economía. El resto lo hizo el conjunto de la sociedad española, que se puso a empujar en la dirección correcta, a innovar, a invertir, a crear puestos de trabajo, a generar riqueza y empleo. Se puede hacer. Entonces lo hicimos y os puedo garantizar que se puede volver a hacer. Y ciñéndonos al ámbito más cercano, a nuestra provincia, Málaga, ¿cuántas crisis profundas hemos dejado atrás en las últimas décadas? Juan Jiménez Aguilar, Paco Vera, María, ¿cuántos años, cuántas vivencias? ¿Recordáis, los que tenéis mi edad, la crisis del 74? ¿Les viene a la memoria aquellos esqueletos de viviendas sin construir, sin concluir y el vacío de nuestros hoteles? Pues bien, con el trabajo y el esfuerzo de todos salimos adelante y mejoramos y crecimos. ¿Recuerdan la crisis de principios de los 80, con escenarios parecidos a los del anterior, a los del 74? Pues también salimos adelante. Sacrificio, esfuerzo, mucho trabajo, pero volvimos a crecer y a mejorar. Y ya en un tiempo más cercano, ¿recuerdan la crisis de principios de los 90? La construcción paralizada, el turismo languideciendo y gentes que decían que esta era la definitiva, que seríamos incapaces de levantar cabeza. Pues vaya si la levantamos, iniciando uno de los periodos de mayor crecimiento en la historia de nuestra provincia. Estos no son relatos cargados de voluntarismo ilusorio, son historias de éxitos conseguidos por gente que supieron convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en logros, que no se dejaron arrendar por los fracasos o las derrotas temporales, que tras cada caída volvían a ponerse en pie para continuar el camino. Es una historia colectiva de personas, empresas e instituciones, las más de las veces anónimas, que hicieron posible un cambio económico y social de profundo calado en la sociedad malagueña. Gentes que, sin necesidad de saberlo, quizás intuyeron que los procesos de ajustes, por duros que parezcan, son siempre el anticipo de la recuperación. Estos precedentes constituyen, a mi entender, buenas razones para mantener fundadas las esperanzas en el futuro. Pero además la provincia de Málaga se encuentra hoy mejor dotada que en las épocas anteriores para salir de la crisis. Me refiero especialmente a la dotación humana, pero también a unas mejores infraestructuras, a una universidad cada vez más cuajada, a instituciones financieras y empresariales que están demostrando cómo se puede capear el temporal. Qué duda cabe que hay mucho por mejorar. Una de mis frustraciones es contemplar el alto índice de fracaso escolar en nuestra provincia. Si lo que mejor da esta tierra son las gentes, es preciso que éstas tengan una formación excelente. Harán falta cambios legislativos y organizativos en todos los ámbitos de nuestro sistema de enseñanza. Es terrible ver las colas que aparecían en el diario Sur ayer de chavales que hacían colas como si fuera un concierto de U2 o de Bisbal para conseguir un puesto de formación profesional. Eso es un gran fracaso de la formación en nuestro ámbito del sistema de la Comunidad Autónoma Andaluza. Pero también necesitamos que la sociedad se convenza de la necesidad de apoyar constantemente este sector de la educación. Porque será la imaginación, la capacidad de innovación, el atreverse a transitar por caminos no trillados, los que nos traerá el éxito. Ya no podemos ganar competitividad mediante la fácil fórmula de las devaluaciones competitivas de nuestra moneda por el simple hecho de que nuestra moneda es común. Y si no queremos avances de competitividad en frío, con profundos ajustes en precios y salarios, tendremos que inventar nuevas fórmulas, aprender a adaptar las que otros han hecho, crear nuevos productos y ser capaces de dar respuesta a las nuevas realidades. Les pondré 2 ejemplos de actuaciones del pasado que pueden servir de referente. Podríamos hablar de otras muchas. Los hoteles de esta ciudad están hoy repletos porque se está celebrando un congreso de médicos de familia con más de 5.000 asistentes. En ese magnífico palacio de congreso que efectivamente Ángel Asenjo hizo un gran palacio para una gran ciudad. Pues este congreso no se hubiera podido celebrar hace 10 años, cuando se inician las obras del palacio, porque no había ni hoteles ni palacio. Y la verdad es que hubo un esfuerzo de empresas privadas para dotar a Málaga de una vasta red de hoteles que hicieran posible la utilización permanente de ese palacio y que hicieran atractiva la ciudad de Málaga. Pero es que además
La ciudad también aportó, el ayuntamiento, con la mejora del centro histórico, con otra serie de medidas que han coadyuvado a conseguir que Málaga sea atractivo para los congresos de sectores que dejan dinero, y dinero muy importante, en nuestra provincia. El otro ejemplo, dentro también del sector turístico, se refiere a los cruceros. Recuerdo cuando enviamos a Antonio Garrido, ¿verdad, Ana Rico?, a la Feria de Cruceros de Miami, ya por el año 97, para iniciar contactos con el sector. Desde entonces, el número de visitantes por cruceros se ha multiplicado por 7, más de 635.000 este año, y su futuro está asegurado. Pero esto no habría sido posible sin la construcción del dique de Levante y la transformación de nuestro centro histórico, como he dicho antes. Es otra feliz colaboración de la iniciativa pública y privada, y tenemos que seguir avanzando. Es necesario poner en valor turístico, cultural, nuestra provincia. Tenemos que hacer que nuestros cruceristas vayan a Antequera, vayan a la Sarquía, vayan a Ronda, recorran, vayan a Marbella, recorran nuestra provincia, que tiene grandes atractivos turísticos, aparte de nuestra ciudad, que cada vez, debo confesar, que me siento más orgullosa de haber nacido en ella. Para salir de la crisis es preciso afrontar muchas reformas. Yo diría más bien iniciar un proceso continuo de reformas para adaptarnos a las nuevas realidades. Unas urgentes, como las que se refieren a la financiación de las pymes y autónomos, a la reestructuración global del conjunto de las administraciones públicas, al marco de las relaciones laborales, las tendentes a la mejora de la productividad general del sistema, al modelo fiscal, la administración de justicia o el ya citado sistema educativo. Habrá que exigirle a nuestros gobernantes, porque son elementos necesarios, indispensables para salir de la crisis, pero no son suficientes. Hay que completarlos con un nuevo espíritu de innovación y cambio que, partiendo de abajo, modifique el escenario económico y social en el que nos desenvolvemos. Es un reto apasionante y estoy convencida de que no vamos a parar hasta convertirlo en una historia de éxito. Va a exigir de todos nuestro esfuerzo y mucho acierto, pero nos ofrece como premio un horizonte de recuperación económica y de empleo que nos permitirá devolver a esta nuestra tierra y a su gente las oportunidades y la confianza que nunca debimos haber perdido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Dice la señora Villalobos que ahora viene lo fácil. No, va a ser muy sencillo. Ha estado usted en muchísimos foros, sabe un poco cómo y conoce perfectamente cómo es el funcionamiento. Hay una serie de preguntas que hacen todos ustedes. No me canso de decir en muchas ocasiones, en muchos foros, que a veces dar el micrófono nos resulta imposible por el número de preguntas que formulan. En este caso tenemos bastantes, pero bueno, dentro de lo posible, si en un momento dado es factible, lógicamente lo haremos. Señora Villalobos, yo la verdad es que siempre tengo una batería de preguntas mías, como periodista que soy, pero hoy quiero comenzar con una pregunta que formula Silvia Pérez Plaza, que es del Partido Popular. Y además está por esta zona. Ahí está. Pregunta cómo transmitir la esperanza a la gente de la calle, de a pie, a sus vecinos. Hombre, yo en primer lugar quiero agradecer a mi compañera el que esté aquí, como todos ustedes. Veo caras a las que quiero mucho y a las que conozco de hace muchísimos años, y le quiero agradecer a cada una de ellas el hecho de que estén aquí, porque para mí es muy importante. En segundo lugar, contestando a esa pregunta, le debo decir que la ilusión se transmite cuando uno está convencido de lo que está defendiendo. Yo estoy profundamente convencida de lo que defiendo y creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Y lo que no hay que callarse, porque hay veces que el contrario, que sabe tanto como tú, o más a veces, pues utiliza argumentos que no precisamente tienen que ver con la realidad, pero no hay que achantarse. Yo creo que hay que defender con orgullo. Allí en nuestro barrio, ya sabes además que yo soy muy partidaria de que hablemos en el mercado, en la tienda, en el centro de salud, cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, y sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer. Hay que hacerlo permanentemente. Somos agentes
todos los miembros, y me estoy refiriendo a ella, que es miembro de mi partido, somos todos agentes electorales de nuestros propios éxitos y también, lógicamente, reconocer nuestros fracasos, que los tenemos como cualquier hijo de vecino. Lo tiene hasta el señor Zapatero, imaginaros. El señor Moreno decía que usted siempre decía, igual a la reiteración, lo que piensa. Pero yo quisiera saber qué es lo que se calla, señora Villalobos. Porque quizá a lo mejor eso sea lo más... Hombre, siendo como soy, efectivamente, como ha dicho mi amigo Salvador, que me conoce divinamente bien, y todos ustedes saben cómo soy, no soy excesivamente prudente, pero sé callar. Mi abuela decía una cosa que me repetía ad nauseam, siempre decía, callará mi amigo, mejor callará si no se lo digo. Pues yo eso lo aplico en política, en la amistad no, pero en la política sí. Creo que la política es el arte de decir lo que tienes que decir, de no callar lo esencial, de mantener tus principios, de mirarte en el espejo con una cierta tranquilidad todas las mañanas, cuando estás solita en tu cuarto de baño, delante de tu espejo. Y hay veces que no es necesario decir cosas, y hay cosas que no voy a decir jamás. Bien, don Rafael Álvarez, de Coalpa, señala y pregunta si está el PP en tomar medidas impopulares pero necesarias para el país o a costa de perder popularidad. Dice que, por ejemplo, sería necesario hacer una verdadera reforma laboral o la reducción de la administración o la estimulación de los emprendedores por medio de la bajada de la fiscalidad. Dice que todas esas medidas se han tomado en Europa, como David Cameron, Angela Merkel, Nicolás Sarkozy. Pone solamente estos ejemplos. Dice si en España sería capaz de ponerlo en marcha el Partido Popular. Hombre, en primer lugar, el Partido Popular, cuando llegó al Gobierno, que es la forma más clara de demostrar hasta dónde se puede llegar, lo primero que hizo fue tomar unas medidas importantes de recorte del gasto público, de más de 200.000 millones. Lo que pasa es que seleccionó dónde lo quitaba. No lo quitó de las pensiones, no lo quitó del sueldo de los funcionarios, congeló el sueldo de los funcionarios. Y cuando salimos de la crisis, le devolvió el poder adquisitivo a los funcionarios. Pidió sacrificios a la población, pero no subió los impuestos para recaudar, no se fue a lo fácil. Pues subo los impuestos, bajo los salarios, ya está hablando el presidente del Gobierno de que el problema son los salarios. Yo creo que no sabe de esto. Alguien pasando por un pasillo le han dicho los salarios, he dicho esto es. No tienen idea de cuál ha sido el crecimiento de salario en nuestro país y el sacrificio que están haciendo hoy tanto las empresas como los trabajadores para el mantenimiento del empleo. El empleo que se mantiene no se mantiene por las acciones del Gobierno, sino por el esfuerzo y el convencimiento de los empresarios malagueños y de toda España de que es necesario mantener sus empresas y crear empleo. Nosotros pusimos dinero a disposición de las pequeñas empresas que son las que sostienen el empleo. No se los quitamos. No le pusimos impuestos. Esa manía persecutoria contra lo que ellos llaman clases medias, antes le llamaban ricos. Miren, es que si yo tengo más dinero disponible, podré consumir más, y si consumo más, creo más riqueza. Esto es un pez que se muerde la cola. Ellos han utilizado otro sistema. Eso es lo que haríamos nosotros, mayor control del gasto público, pero no perjudicar ni a las clases medias, ni a los pequeños empresarios, ni a aquellos sectores sociales que necesitan mayor apoyo. Es muy fácil, cuando llega una crisis y una presión desde Europa, como tiene en este momento el Gobierno socialista, que están examinando nuestros presupuestos. A mí es que me da vergüenza pensar que hay unos señores burócratas de Bruselas que están mirando qué estamos haciendo en España, como si fuéramos niños chicos. Parece brutal. Como me parece brutal que hayamos pasado de ser el 8º país en riqueza del mundo al 12. Pues ya esa batalla campal que tenía José María Aznar para entrar en el G7 y se convirtiera en el G8, porque competíamos con Canadá, pues se ha acabado. Ahora estamos en el 12, ahora tenemos que luchar por el G27, a ver si colamos. Sí, es una situación lamentable en la que estamos. Sacrificios, sí, pero explicándolos. Sacrificios para todos, pero no para los colectivos que menos capacidad de respuesta tienen, como son los pensionistas. En esta situación... En esta situación difícil por la que atravesamos, usted no es ajena indudablemente a las críticas que se hace desde el Gobierno en concreto sobre el Partido Popular, en el sentido de, dicen, deslealtad, acusan al Partido Popular desde el Gobierno de deslealtad y falta de sentido de Estado. Bueno, a mí hay una cosa que llevo muchos años en el Parlamento, donde el Parlamento, el Congreso de los Diputados, es la casa de la palabra y de la ley. Yo la concibo así.
de una forma rotunda. Llevo muchos años, desde el 87. Nunca he asistido al espectáculo que estamos asistiendo en este momento. Esta posición del Gobierno socialista de no admitir sus errores, es que para poder rectificar tienes que admitir tus errores. Él admite de mala gana que perdió las primarias en Madrid porque no le queda otra, porque es tan evidente, pero a partir de ahí lo que tenga que ver con la política económica está siendo lo necesario, lo preciso y lo suficiente para que los brotes verdes se conviertan en grandes olivos que adornen nuestros parques y jardines. Eso es lo que piensa él. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente la labor de lealtad, pero no lealtad al señor Zapatero, que no tenemos por qué tenérsela, lealtad al pueblo español, lealtad a los que nos votaron, lealtad a los que levantan este país todas las mañanas. Y en ese sentido hemos denunciado aquellos errores que ha ido cometiendo en política económica y lo hemos apoyado en aquellas cuestiones que hemos considerado que eran cuestiones de Estado, que estaban por encima de la visión partidaria que, lógicamente, y de una forma absolutamente honesta, tenemos unos y otros. Nosotros le hemos apoyado en la política antiterrorista cuando han vuelto a lo que tenía que haber sido y no en su época anterior, cuando querían que, mirándolo a los ojos al jefe de ETA, el jefe de ETA se iba a entregar al señor Rodríguez Zapatero. Eso no lo hemos creído nunca. Pero cuando el Gobierno socialista ha vuelto a la senda de la lucha contra el terrorismo, utilizando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todo lo que le da la ley, nos tiene radicalmente a su lado, sin una queja, sin una crítica. Cuando el sector financiero español entró en una crisis no parecida a la europea, pero muy preocupante, el Partido Popular estuvo al lado del Gobierno en una medida que era absolutamente antipopular. Para nosotros hubiera sido más fácil decir, los bancos son los malos de la película, que se hundan, sin darnos cuenta que si se hunden los bancos nos hundimos todos. Y lo que tenemos que luchar es porque los bancos nos den préstamos, Braulio querido, de una santa vez a las pymes y a las familias. Pero claro, Braulio no me lo puede dar porque como no hay dinero en España, a ver a quién se los pide. Esta es la realidad, porque la deuda pública se está comiendo lo poquito que tenemos. Entonces, ahí estuvimos, en los decretos del FRON, ahí estuvo el Partido Popular para salvar el sector financiero, porque con ello sabíamos que estábamos salvando al sector productivo de nuestro país. Y estuvimos sin ningún tipo de problemas. Hemos estado en las cuestiones, en la guerra de Afganistán, que, hombre, la palabra guerra para nosotros tiene determinadas connotaciones. Ahora sería muy fácil frotarnos las manos y decir, ahora os vaya a enterar lo que vale un peine. Pero por encima de todo nos puede la responsabilidad de un partido que sabe que va a gobernar dentro de poco y que tiene que asumir determinadas cuestiones como de Estado, y lo son. Ahora, considerar de Estado, aplaudir al señor Zapatero todos los miércoles por la mañana y los jueves cuando presenta de vez en cuando algún proyecto de ley, me parecería que sería profundamente desleal. Ellos nos acusan de que no tenemos alternativas. El otro día un periodista, amigo mío, Antonio Lorza, que decía que el PP no tenía alternativas, pues le he mandado todas las alternativas solo económicas presentadas, algunas de ellas aprobadas, por el Partido Popular en esta legislatura, que son 2 años y medio nada más, Pues os puedo decir que solamente el índice son 6 folios, el índice de los temas, desde el tema de las pequeñas y medianas empresas, el no pagar el IVA, las pymes hasta que cobran la factura, resolver el tema de los ayuntamientos, que esto mi alcalde sabe mucho, para poder pagar a los pequeños empresarios, porque él sabe cuando llegamos al ayuntamiento que uno de los problemas más graves que tenía la ciudad era que las pymes cerraban, porque el ayuntamiento no les pagaba. Hemos presentado medidas en todos los sentidos. Le mandé a don Antonio Lorza, que no va a tener tiempo en su vida, y ojalá dure 40 años, para leerse todas las propuestas económicas presentadas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Claro que tenemos alternativas, claro que tenemos medidas, claro que somos leales. Somos leales en lo que tenemos que ser. Lo que yo le pediría al señor Zapatero es que él también fuera mínimamente leal, mínimamente responsable y ejerciera sus funciones y no intenten estar en el plato y en la tajada, porque eso es muy complicado. Hay puntos de fricción, indudablemente, no a un debate de congelación sobre la congelación de las pensiones en el Congreso. Imagino que este no a ese debate lo habrá seguido muy de cerca y me gustaría un poco que expusiera cuál es su sentir a este respecto. No a un debate y por qué de este calibre. No, vamos a ver. El tema de las pensiones es un tema profundamente delicado porque afecta al colectivo más desprotegido, más débil de la sociedad. Porque cuando tú con 38 años, 40 años te quedas sin un trabajo, miras la vida hacia adelante y dices, bueno, ahora le pido ayuda a mi madre, a mi padre, cosa que hacen un número importante de jóvenes en este momento. Pero cuando tú tienes ya años, 75, 80, la vida la tienes detrás. Y lo que te queda es un poco de paz, disfrutar de los nietos si los tienes y vivir.
y no tienes armas para defenderte. Y cuando resulta que el Gobierno plantea una reforma de las pensiones, y no es la primera, yo formé parte de la creación del Pacto de Toledo como portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Popular. Aquello fue una buena idea, el Pacto de Toledo, entre otras cosas porque garantizaba que cualquier acción que tuviese que ver con las pensiones pasaría por ahí, por un consenso. El Partido Popular aprobó una ley para garantizarle a los pensionistas el poder adquisitivo, por una única razón, que era un poco lo que era José María Aznar. No eran sus intereses, sino los intereses generales. No quería que cada mes de noviembre el ministro de Trabajo de turno le mandara una cartita a los pensionistas diciendo, por ser vos quien soy y yo magnánimamente te voy a subir las pensiones un 2,5 o un 0,4, en función del crecimiento del IPC. Entonces, una ley por la cual automáticamente en el 1 de enero las pensiones se subían en función del IPC. Con lo cual, la pátina que pudiera tener de partidismo desaparece. Y eso era muy positivo. Lo rompe el señor Zapatero cuando congela las pensiones. El Pacto de Toledo se ha vuelto a reactivar. Ahora hablan de subir la edad de jubilación, aumentar los años cotizados para acceder a la pensión, se habla incluso de toda la vida laboral. Y, hombre, yo me acuerdo del primer salario que tuve con 17 años y fueron 1.500 pesetas. Como me vaya esa pensión, vamos, los de UNESPA deben estar felices. Porque, claro, nos vamos a ir todos a los seguros privados. Y a mí me parece eso que no es justo. En tercer lugar, es un tema del que tenemos que hablar. Pero yo me acuerdo cuando llegamos al Gobierno, había un déficit, una deuda del Estado con la Seguridad Social de más de 500.000 millones de pesetas. Juan Jiménez Aguilar lo vivió como secretario general de la COE y ayudó la patronal, como los sindicatos, a resolver este problema. Creamos el fondo para garantizar las pensiones de futuro. Pero lo que no se puede hacer con el tema de las pensiones es, como estoy destruyendo empleo, como cada vez tengo menos cotizantes, la solución es bajar las pensiones, subir años. Mire usted, la mejor fórmula de mantener el sistema de protección social es crear empleo. Esa es la única, la mejor. Y las políticas económicas que conllevan a esa cuestión. Por lo tanto, nosotros estamos en la mesa del Pacto de Toledo, pero le hemos dicho al Gobierno, muy bien, en primer lugar, entregue usted un documento de lo que quiere hacer y no nos haga perder el tiempo. En segundo lugar, usted no puede romper una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados y no pasa por el Pacto de Toledo, bajándole los salarios, la pensión, perdón, a los pensionistas. Y usted no puede intentar utilizarnos para lo que quiera. ¿Hay que resolver problemas de la seguridad social? Hagámoslos entre todos, pero hagámoslo con seriedad. Hagámoslo con la documentación adecuada. Hagámoslo seriamente y no a capricho de que el señor Zapatero tiene que ir a Bruselas y el funcionario de turno de la comunidad le va a decir, oiga, señor Zapatero, ¿y de lo mío qué? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué va usted a hacer? No. Seriamente, intentando proteger siempre a los más desprotegidos, que perdónenme, pero son, no sé si porque me acerco ya a esa edad, pero son los pensionistas. Trinidad Fernández, precisamente pensionista, que está aquí con nosotros, pregunta, ¿qué opinión tiene usted y el PP de un gobierno de concentración para no prolongar la crisis? Todos unidos por levantar España, señala. Y José Ángel Morales Medrano, de Musashi Internacional, pregunta, ¿es España un país lo suficientemente preparado ahora para que se produzca el cambio necesario de gobierno? Le preocupa que, a pesar de la situación que se vive, muchas personas no hayan superado sus miedos al cambio. Hombre, en primer lugar, la primera pregunta era si... la primera pregunta era ¿qué opinión tiene usted y el PP de un gobierno de concentración, para no prolongar la crisis? Yo es que creo que en una democracia como la que tenemos en nuestro país, el gobierno de concentración no ha lugar. Yo creo que lo que hay que hacer es convocar elecciones. Y son los ciudadanos libremente, con su voluntad individual, los que deciden si quieren que siga ese gobierno o si quieren cambiar de gobierno. Yo a eso es lo que realmente le tengo un enorme respeto. Es muy difícil. Nosotros podemos colaborar con este Gobierno, lo estamos intentando. Mariano Rajoy se ha reunido cantidad de veces con el presidente del Gobierno. Lo que pasa es que dejas de verlo porque como intenta engañarte, pues claro, ya dejas de ir porque ves que es inútil el reunirte con este señor. Y por lo tanto, lo que necesita este país en un momento de una depresión generalizada, de una falta de confianza en el Gobierno, de una falta de credibilidad de las propias palabras del presidente, lo que necesita son unas elecciones que despejen el horizonte. ¿Está el Partido Popular para gobernar dispuesto? Por supuesto. Por supuesto. Tenemos al líder que tenemos que tener, que es un líder
de los que yo creo de la Europa moderna, un hombre sensato, razonable, honesto y trabajador. Yo más cualidades, visionarios, salvadores de la patria, me gustan poco, me dan mucho miedo los salvadores de la patria. Y creo que tenemos el equipo, a las personas, y creo que la sociedad está en esa línea, porque si analizamos las últimas encuestas, teniendo en cuenta que una encuesta es un análisis de la realidad de ese momento y no una prospección, pero sí hay una cadencia permanente en el sentido de que la gente ya, en general, no se fía del Gobierno socialista y está pidiendo ese cambio a nivel nacional. Según El País, en la última encuesta conocida, le superamos en más de 14 puntos al Partido Socialista, y si ya nos venimos a nuestra tierra, que nos preocupa a todos, es que es necesario por salud democrática. Es que el problema que tiene en este momento la Junta de Andalucía es de tal burocracia que hasta los consejeros, algunos de ellos, yo creo que se ven con los manguitos antiguos de funcionarios, que ya no los lleva nadie. Ellos se sienten que el sitio donde están sentados es suyo y, por lo tanto, no tienen que hacer ni el más mínimo esfuerzo por ganárselo cada día. Y yo creo que en una democracia es buena la alternancia. Y cuando se llevan más de 30 años, lo que tiendes es a no hacer lo que tienes que hacer. Y nada más que hay que analizar los datos de Andalucía. Una provincia con un empuje económico importantísimo. ¿Cómo es posible que nuestros grandes empresarios se tengan que ir fuera de España a intentar conseguir un contrato? Porque los que tienen en España el ministro de Fomento ya ni les paga. Es que nos le está diciendo, fijaros si es listo el Pepe Blanco, que está trasladando a marzo, abril del 2012, pagar lo que hoy están construyendo los empresarios. Y le está diciendo que le pidan dinero a la banca, Braulio, que te lo pidan a ti. O sea, es genial. ¿Para qué? Para que el ministro de Fomento de Mariano Rajoy tenga que resolver la papeleta. Está tan convencido que van a perder que dice, anda, que el que venga atrás carree. Y entonces, claro, los empresarios dicen, oiga, ¿y yo cómo puedo pagar una obra si estoy ahogado? Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo en este país. Entonces, que se van a Polonia, a Hungría, a donde sea, para conseguir. Yo, de luego, ahí, si pudiera apoyarles en algo, les apoyaré siempre porque son los mantenedores del empleo y hay que entender lo que es ser emprendedor en un país tan complejo y tan complicado como el nuestro. Por lo tanto, Andalucía necesita el cambio ya, no porque sea mi amigo y compañero Javier Arena el que va a ocuparlo, que también, sino porque es que esta comunidad necesita que lo cernamos un poquito, que desaparezca el conformismo, que desaparezca la burocracia, que nos animemos algo, que el sistema educativo tenga el valor que tiene que tener, que el sistema productivo lo tenga, que este país, es que los andaluces tenemos una fuerza, que cuando salimos fuera somos los mejores. Los trabajadores andaluces que se fueron a Alemania, a Suiza, son los mejores, los más productivos, los más imaginativos. Lo único que necesitamos es estar bien dirigidos. Y la verdad es que yo creo que en este momento estamos siendo pésimamente dirigidos en la Junta de Andalucía. Macarena Gómez, de AMUPEMA, la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga, redunda precisamente en una cuestión que ha abordado hace muy poquito, que es el tema de la financiación. Y pregunta, para crear empleo se han de crear empresas y para crear empresas se necesita indudablemente financiación. ¿Cómo se pretende o cómo pretendería o cómo haría o cómo resolvería en este caso que haya crédito para crear empleo, empresas? Hombre, en primer lugar, yo creo que el apoyo a los emprendedores es fundamental. Nosotros acabamos de presentar un plan de empleo urgente para los jóvenes, teniendo en cuenta que tenemos más del 40% de nuestros jóvenes en paro. Y una de las medidas que proponemos es que las cuentas de ahorro vivienda que tienen los jóvenes, con unas desventajas fiscales determinadas, para comprarse su primera vivienda, que no lo pueden hacer, porque están viviendo con sus padres, porque a lo mejor pueden poner la entrada esa que han ahorrado en esa cuenta corriente, pero a partir de ahí ni pueden pagar el resto de la casa, ni pueden vivir en ella. Entonces, que esa cuenta ahorro vivienda la puedan transformar en una inversión en una pyme, que puedan generar su propia empresa. Esto no le gusta mucho a los socialistas, pero creo que es necesario, igual que apostamos por la formación profesional, incluso se ha dicho que queremos degradar contratos basura, no. Lo que queremos es que el contrato en formación, el contrato en práctica, sea más habitual. Que hoy los jóvenes tienen 30 años. Antes con 60 años éramos viejos, ahora con 80 estamos jóvenes. Y exactamente igual, los jóvenes con 30 son jóvenes. Y por lo tanto, los contratos para jóvenes viniendo del fracaso escolar, jóvenes sin ningún tipo de formación, hay que darle mayor oportunidad. Y que el empresario lo pueda contratar en unas condiciones que no le sea excesivamente lesivo, pero que garantice los derechos de ese trabajador. Y en lo que se refiere también al crédito, yo creo que hay que darle un poquito de imaginación a lo que tenemos.
Yo creo que es que, por ejemplo, el ICO. El Instituto de Crédito Local tiene determinadas líneas de crédito para pymes, para ayuntamientos, que no se terminan de gastar. Pero no se terminan de gastar porque es que el ICO está muy lejos. Es que hay que irse a Madrid. Es que hay que llamar a una puerta que no conoces a nadie. Es que resulta que allí te reciben si quieren y si no quieren, no. Es que hay veces que contestar a través de Internet es muy complejo. Es que no conocen la realidad de tu empresa. Y yo me pregunto, ¿es que el ICO no puede hacer una red temporal, coyuntural, para que acercar el Instituto de Crédito Oficial a los pequeños empresarios y a los ayuntamientos? ¿Por qué tenemos que ir todos a Madrid? Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid. Y aquí todo lo que pasa en Madrid, nada más que tenéis que ver las primarias, pues se convierte en un acontecimiento nacional, ¿no? Entonces, algo que está en la obligación de repartir ese dinero y coadyuvar con los bancos a financiar a esas pymes y a esos ayuntamientos y a esos emprendedores que tienen líneas de crédito para jóvenes emprendedores y no tan jóvenes, es necesario acercarlos al problema. Yo creo que hay que romper esa dinámica de distanciamiento y durante X años, hasta que salgamos de la crisis, crear esto. Y en segundo lugar, el tema de los impuestos. No se puede, como los ingresos por renta me bajan, como lo de sociedades va de pena, pues yo incremento el IVA y con eso compenso. Pero es que no se dan cuenta que incrementando el IVA están castigando el consumo, la gente compra menos, comprando menos las tiendas están más vacías y hay menos puestos de trabajo. Y las empresas que tienen que producir los productos que tienen que vender las tiendas, pues tienen que cerrar. Por lo tanto, todo esto tiene que tener un cierto cambio para conseguir el dinamismo. Yo creo que es posible. Hay una polémica a la que no somos ajenos y es precisamente el tema de los presupuestos generales del Estado para la provincia de Málaga, ¿no? La hiperronda, por ejemplo, también en inversiones referidas a fomento, etcétera. Los socialistas señalan, porque es cierto que se han reducido la partida provincializada de estos presupuestos generales del Estado para Málaga, pero dicen que aún con la reducción de ese 30% respecto al 2010 se está muy por encima, señalan, de los mejores presupuestos del Partido Popular en Málaga, que fueron, según señalan ellos, de 440 millones. Bueno, en el tema de los presupuestos, yo debo decir que en lo que se refiere a las inversiones de nuestra provincia, debo decir, en primer lugar, que yo no me quejo de que este año haya 700 millones de euros en los presupuestos, porque me parece razonable. Me parece razonable porque es el dinero para pagar, si es que pagan, las obras que en este momento se están desarrollando. Si pagan la hiperronda, si pagan la tercera vía el este de Málaga. Yo aquí quiero introducir una cosa y os pido una cierta solidaridad conmigo. ¿Por qué diablos le tenemos que llamar hiperronda? Si en Sevilla se llaman SE40, ¿por qué no puede ser MA40? Yo es una batalla que sé que la tengo perdida, pero la seguiré manteniendo. Eso de la hiperronda, la superronda, ¿esto qué es un pueblo? No, esto es una gran capital. Igual que Madrid tiene la M30, la M40, la M50, Málaga tiene la MA30, la MA40 y esperemos que la MA50. ¿De qué me quejo de los presupuestos? En primer lugar, de que no hay obra nueva. Obra nueva importante. A mí que me diga el PSOE que hay dinero para arreglar las vías y todos los años. Claro, es que las vías hay que mantenerlas. Es decir, es como el mantenimiento de las obras y de los servicios que tienen las administraciones. Hay una partida presupuestaria que tienes que tenerla siempre activa para poder. Si no, imagínate, los trenes de cercanía, si las vías estuvieran mal, los problemas que podría crear. A mí lo que me preocupa es que no haya proyectos nuevos de verdad, reales. Un proyecto importante de una ciudad o de una provincia, una carretera, un tren de alta velocidad, desde que el Gobierno decide ponerlo en marcha y encarga la viabilidad del proyecto, hasta que viene un ministro o ministra de turno y se hace una foto cortando una cintita, pasan más de 12 años. Esto es así siempre, gobierne quien gobierne. Y en las obras de infraestructura importantes, normalmente las inicia un gobierno, un ministro, y la cintita la corta otro ministro, o bien del mismo partido o bien de otro, pero siempre otro ministro, porque se tardan muchos años. Claro que de los últimos presupuestos del Partido Popular, en primer lugar porque hacen trampa, lo hacen en pesetas corrientes y no constantes, por lo tanto tendríamos que ver la evolución, y yo no lo tengo aquí, pero le prometo que lo voy a hacer, de lo que significaba en el año 97, que fueron los primeros presupuestos del Partido Popular, respecto al 2011
respecto a pesetas constantes. No sé si alguien por aquí, seguro que hay un montón de economistas fantásticos, son capaces de hacerlo. Yo ahora mismo no tengo los datos. En segundo lugar, porque es que no había proyectos. Y claro, no había dónde invertir. Imaginaros que en el año 2012 vamos a ganar las elecciones. Hay un ministro o ministra de Fomento, compañera mía, yo le presiono, como le presioné a los anteriores, para que invierta en Málaga. Imaginaros que dice que sí, que estupendo, que van a invertir en Málaga. Pero claro, desde que el ministro le dice a sus técnicos, oye, mirar a ver si este proyecto es viable y cuánto nos costaría, hasta que el ministro de turno corta la cinta, son más de 12 años. El AVE se inicia en el 99. La hiperronda se inicia en el 98, y eso lo recuerda muy bien Paco de la Torre, porque lo vivimos en vivo y en directo los dos, de una forma muy... Él se recuerda como yo, como tuvimos que presionar al ministro y al director general de carretera, que no nos quería ni recibir. Pero para él y para mí eso no existía y lo resolvimos divinamente. Pero todavía está en obras. Por lo tanto, el problema es que los presupuestos generales del Estado para Málaga van a seguir bajando. Ya lo anuncio. Van a seguir bajando. Y lo que me temo muy mucho es que el señor Heredia, que le gustan tanto estas cosas, volverá a hacer una rueda de prensa, yo ya aviso, para decir, ¡ey, cómo el Partido Popular no se ocupa de Málaga! No, usted no se ocupa de Málaga. Porque usted está haciendo lo que tiene la obligación de hacer, que es pagar. Finalizar el aeropuerto de Málaga, finalizar la hiperronda, finalizar aquellos proyectos que son importantes para la provincia, porque son desarrollos de infraestructura esenciales para el crecimiento económico, y que empezaron otros, pero que es normal. A mí ver a Magdalena Álvarez inaugurando el AVE, a mí no me molesta. Lo que me molestó fue que no invitara al alcalde de Málaga. Eso me pareció una descortesía y una falta de ética. Eso sí que es una falta de principio de Estado. Terrible, terrible. Por eso no fui a la inauguración. Y mira que me pusieron verde, pero no mire usted. No mire usted. Yo me acuerdo de Paco Álvarez Casco, cuando llegaba a una ciudad con un alcalde socialista y presentaba un proyecto, los nuestros, lo llamaban. Oye, Paco, esto no lo puedes hacer, te has hecho una foto con el alcalde. ¿Y sabéis lo que decía Paco? Pues haber ganado las elecciones. Pero esto es lo que hay, este señor es el alcalde. Y esto es lo que hay. A mí me gustaría que fuera un compañero mío, pero es el alcalde. Y aquí decidieron que los alcaldes del Partido Popular, la señora Álvarez, pues no tenían una intervención en un acto. Y a mí me dolió que el plan Vialia, ¿verdad, Salva?, que nos costó sacarlo, lo que no está escrito, ¿verdad, Paco? Pues resulta que esta señora se presenta allí y ni siquiera invita tampoco al alcalde. Oiga, que esto no se lo ha inventado usted. Que lo inaugure, perfecto. Yo le aplaudo. Y le quiero agradecer aquí a mis amigas que se pusieron una camiseta con mi nombre diciendo gracias, Celia Villalobos, gracias a vosotras, que sois unas tías fantásticas. Eso es lo que me molesta. A mí que inauguren, al revés, me encantaría ver al ministro Blanco inaugurando de una santa vez la hiperronda, que tenía que haber estado en el 2007 y va para el 12. Que la vamos a llamar M, ¿cómo era? MA40. MA40. Claro, ¿o no? Bien, usted imagino que es consciente también un poco de ese morbo. Tenemos además al señor de la Torre, ese morbo que despierta el hecho de que fuera alcaldesa, señor de la Torre que es el alcalde actual, en fin, y hay algunas preguntas de los asistentes en torno a estas cuestiones y yo, si no le importa también en un momento dado, quisiera preguntarle al señor de la Torre una cosita. Pero vamos a empezar un poco con las preguntas que tienen... Sí, pero vamos a empezar con estas preguntas que han hecho sobre la cuestión de la alcaldía. Son curiosas, ya verá. Por un lado dicen y preguntan y le piden que sea sincera y que nos diga cuántas veces se ha arrepentido de dejar la alcaldía de Málaga para ser ministra. Vamos a ver, en primer lugar, yo me siento muy orgullosa del Ayuntamiento de Málaga. Yo rescaté a Paco de la Torre, que no quería volver a la política, pero a mí me parece que Paco de la Torre es uno de los valores más importantes que tiene la política malagueña y era necesario e imprescindible contar con él. Y yo me fui muy tranquila, sabiendo que él iba a saber resolver las cosas de una forma magnífica como lo está haciendo. Y ahí está la revalidación de sus legislaturas por los ciudadanos, que al final son los que realmente te juzgan. Que algunos quieran buscar enfrentamientos, en mí no lo van a encontrar, nunca, nunca. Porque son mis compañeros, porque me siento orgullosa. Yo cuando voy a votar y deposito el voto de Paco de la Torre me siento orgullosa de hacerlo, profundamente orgullosa de hacerlo. Por lo tanto, ahí que no busquen donde no hay. Si yo me he arrepentido, vamos a ver, yo ser alcaldesa de tu ciudad
es lo mejor que te puede pasar en la vida, en la política y en todos los ámbitos. Y el que te diga lo contrario te está engañando. Eso es lo mejor. Decir, no, es que yo, mis hijos, mis nietos, mi mujer, no. Ser alcaldesa de tu ciudad, resolver los problemas de tu gente, eso es algo importantísimo. Lo que pasa es que yo, siendo una persona, como bien ha dicho Salva, profundamente poco convencional, sin embargo tengo un sentido de la lealtad muy profundo, que me enseñaron mis padres. Mis padres me enseñaron poquitas cosas, pero a ser honesta y leal me lo enseñaron desde pequeñita. Entonces, el presidente Aznar, entonces presidente del Gobierno, me llamó. Y yo le dije que no, al principio. ¿Por qué? Pues porque estaba tan contenta siendo alcaldesa de Málaga, con una mayoría que nos había costado lo que no está escrito, sacarla para adelante. Pues yo goberné 4 años en minoría, y es cierto, como ha dicho Salva, con una persona a la que yo me he hecho amiga de ella, un gran político, que es Eduardo Martín Tobal. No hablo del otro, porque ¿para qué? Pero Eduardo Martín Tobal demostró altura de miras, capacidad de poner por delante de los intereses de su propio partido y de sus propios intereses particulares para intentar ser alcalde, puso los intereses de Málaga en un momento que él sabía que eran muy complicados. Y trabajamos y hicimos muchas cosas juntos. Eso lo sé yo, como lo saben algunos concejales, como Maribí, que están aquí conmigo, como Carolina, Juanma Moreno, que formó parte de mi primer equipo y fue un puntal importantísimo en aquel ayuntamiento, pues lo sacrificó y trabajó con nosotros, lo saben a rico. Entonces, para mí aquello fue una época espléndida y dejar aquella mayoría conseguida a fuerza de mucho trabajo, pues también me dolía. Estaba empezando a disfrutar, pero yo cada vez que estoy intentando disfrutar de algo, pues me mandan a Europa, en el 2004, en el 94, estaba yo tan a gusto, ya había conseguido mi prestigio como portavoz de políticas sociales, ya los periodistas me trataban y me preguntaban, bueno, pues yo no soy catedrático de Derecho del Trabajo, claro, yo estas cosas. Entonces me lo gané a pulso, rodeándome, eso sí, de los mejores, de los mejores. Yo siempre me he rodeado de los mejores, de los que sabían más que yo, para que me empujaran, no para los aduladores que no te sirven para maldita la cosa. Eso te dura lo que te duran, el cargo, como bien decía Salva Moreno. Entonces, me llamó y por lealtad a él le dije que sí y me fui llorando. Yo recuerdo aquel día, llorando, porque era renunciar a lo que yo quería. Ya digo, en el 94 me llamaron por el pasillo el señorito Aznar, me cogió de la mano, dijo, nena, ¿sabes que vas de 2 a Europa? Digo, ay, qué bien, mira qué alegría. Digo, ¿y si te digo que no? Dice, no, si ya no publica los periódicos. Por lealtad lo acepté. A mí no me apetece irme a Europa, eso sí. Cuando llegué a Europa dije, cuidado, yo aquí tengo que aprender. Y me hice presidenta de la Comisión de Empleo. Lo que se llevó a Essen, de políticas de empleo, pues lo hicimos bajo mi dirección y aprendí un montón. Allí me encontré de nuevo con Ferrer Salat, como presidente del Consejo Económico y Social Europeo. Bueno, he intentado siempre sacarle partido a donde he estado. Y con gran dolor me fui, sabiendo que dejaba Málaga en magníficas manos. Magníficas manos. Por lo tanto, esa parte, si no, no lo hubiera hecho nunca. Y por lo tanto, me he arrepentido. Yo tiendo en la vida a mirar para adelante, porque si no, si te pierdes el tiempo en los arrepentimientos, no avanzas. Y yo, aunque tenga 61 años, me queda caña, ¿verdad, Elías? Lo que ni te cuento. Así que miro para adelante, me siento orgullosa de lo que hay y nada más. Esta pregunta yo creo que es difícil, usted lo dirá. La fórmula La Opinión de Málaga y pregunta cuál cree que es el mayor logro y el principal fracaso en la gestión del alcalde de Málaga. Para mí que no te voy a contestar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los logros de Paco son muchos y múltiples, y por lo tanto lo saben los ciudadanos y por eso lo respaldan permanentemente. Algunos habrán pensado que el no haber conseguido pasar el corte en la capitalidad cultural de Málaga, algunos pretenderán colocárselo en el saco de los errores o fracasos de Paco de la Torre. Yo no lo pondría ahí. Sería malo, como bien ha dicho Salva Moreno, y es una tendencia que tenemos en exceso los malagueños de abandonar las cuestiones. Yo creo y sé que Paco de la Torre va a seguir trabajando por la capitalidad cultural para Málaga, pero no oficialmente, sino día a día, porque hoy Málaga es
un referente cultural turístico que ya no tiene vuelta atrás y, por lo tanto, no tengo nada que decir. Y seguro que al imaginativo, trabajador y eficiente, magnífica candidata que tiene el Partido Socialista, que ha hecho ese esfuerzo brutal, terrible desde la Junta de Andalucía por invertir en Málaga, por resolver los problemas de Málaga, que es la señora Gámez, seguro que se le ocurre alguno. Una preguntita. También preguntan, y tienen curiosidad por saber si con usted el señor Moreno Peralta habría aceptado presidir la capitalidad. Como eso es un futurible, y yo la verdad es que los futuribles no reales me parecen tan fuera de lugar que Salvador Moreno Peralta. Yo recuerdo, y lo tiene que recordar también José Antonio Frías, una campaña que hicimos de Catedral. ¿Te acuerdas, José Antonio? Donde el Diario Sur, todos los periódicos, pero el Diario Sur apostó de una forma importantísima, fue cuando se caían las piedras de la catedral. Yo llamé al ministro de mi partido y le dije, ministra, que se me está cayendo la catedral. Dice, pues hija, es que no hay dinero, porque el presupuesto que nos hemos heredado no tiene capacidad y encima con los recortes. Llamé a la consejera, señora Calvo, del Partido Socialista. Oye, consejera, que se está cayendo la catedral. ¡Ay, hija mía de mi vida! No sabe cuánto lo siento. Por media hora me tuvo al teléfono para decir que no. Y entonces recuerdo que llamé a Salvador Moreno Peralta, que es amigo mío, íbamos a comer, y le dije, Salva, tenemos un problema. Es que se nos va a caer la catedral. Y esto no es un ente abstracto que pertenece a una religión que algunos pueden considerar que no es la auténtica o que no tiene por qué tener ese... Es un ente cultural fundamental de la ciudad de Málaga. Y Salvador se puso en marcha. Creó un eslogan para la catedral. El Diario Sur se metió de hoz y coz en aquella campaña y aquello fue algo, ¿recuerdas, Paco?, de unir a todo el pueblo de Málaga, los niños rodeando la catedral, abrazándola. Fue tan fuerte aquello, reunimos tanto dinero. Yo quiero agradecer a Mayoral, esa gran empresa textil que también se ha tenido que ir fuera y que está vendiendo en el mundo entero y que no le reconocemos a los empresarios, a Sando, a Vera, el esfuerzo que están haciendo de salir al exterior. Y conseguimos el dinero suficiente para levantarle un poco la vergüenza tanto a la ministra de Cultura de mi partido como a la consejera de Cultura del otro partido para resolver un problema real de la Catedral de Málaga. Salva siempre ha estado conmigo cuando lo he necesitado. Salva siempre ha dado un paso adelante cuando yo se lo pedía para salvar algo importante de la ciudad de Málaga. Pero yo creo que también hay mucha más gente y las decisiones que toma el alcalde están en sus decisiones. Y las mías las tomé en su momento acertándome y equivocándome. Pero a mí eso de decir, si yo hubiera estado, es que como no estoy, pues no lo pienso. La verdad es que nos da tiempo nada más para 2 o 3 preguntas. No quisiera aprovechar, por supuesto que está el alcalde con nosotros para 2 cuestiones. Una referida a la capitalidad, porque acaba de salir a la capitalidad. Una pregunta referida a la capitalidad. Imagino que habrá sido un disgusto tremendo, la verdad, no haber pasado esa criba. Se han vertido una serie de críticas que desde algunos foros están consideradas como un cierto resentimiento. Ha habido un llamamiento por parte del presidente de la Junta de que todos los andaluces, los malagueños, se apoye a Córdoba. Me gustaría saber, como alcalde de esta magnífica ciudad, que como bien decía la señora Villalobos, es una capital, es que estamos hablando de una de las capitales más importantes de España, ¿qué le pediría a los malagueños en este sentido? Y por otro lado, yo sé que el señor Arenas ayer salió en defensa suya, un poco por todos los ataques que va recibiendo de un lado y de otro, y tuvo una defensa encendida de su persona. Imagino que se sentiría halagado, y no sé si eso quiere decir esa defensa, que es que usted en un momento dado pues lo está pasando mal con esas críticas. Estas 2 cuestiones. Empiezo por lo último, si me permite, ¿no? Señor Arenas, querido amigo Javier, entendió oportuno, es cuestión de él, ¿no?, comentar unas declaraciones que había hecho el presidente Griñán, que eran las segundas que hacía, sobre si que me gustaba salir en las fotos y cosas parecidas, ¿no?, pareciendo como que necesitara promocionarme desde el punto de vista de imagen. Ese era un poco el mensaje que se daba, ¿no?, y de qué se hacía. El presidente Griñán sabe de sobra lo que se hace. Javier Arenas simplemente lo que hizo es, al hilo de esas declaraciones, pues dar su opinión, ¿no?
en esa misma línea que yo ya había dado, de que efectivamente me conocen porcentaje amplio de los malagueños, lo cual no tiene más mérito de que llevar 10 años de alcalde es lógico que te conozcan, ¿no? Por tanto, no, cuando estoy en la foto lo hago por la cortesía de saludar cuando viene el presidente de la Junta y, lógicamente, pues acercarme a saludarle. En ese momento es muy difícil decir, no hagan fotos, por favor, etcétera, ¿no? Es, digamos, inevitable. No las busco. Simplemente son el fruto de una actitud cortés, amable, hospitalaria, que Alcide de Málaga tiene con quienes nos visitan, en este caso el presidente de la Junta. Sobre los temas que ha planteado de la capitalidad, quiero ante todo dejar muy claro que cuando se plantea la fórmula de la fundación que engloba todas las instituciones para que todas colaboren, todas se sientan cómodas, a pesar de declaraciones que ha habido ya en un sentido concreto dentro de Andalucía, etcétera, pues lo que tratamos es de que efectivamente se viera como un proyecto de la ciudad en su globalidad. Pero Salvador lo sabe y por eso yo le planteé que fuera una posibilidad, la suya, la de presidir la fundación, buscando que al no ser el alcalde, todas las instituciones vieran un proyecto de ciudad que, si tenía éxito, fortalecía la ciudad y no fortalecía la figura del alcalde. Yo no buscaba ningún fortalecimiento, evidentemente, sino simplemente que el proyecto saliera adelante. Lo que se ha demostrado es, uno, que ese sistema ha funcionado, todos se han sentido cómodos, a gusto, por eso defiendo que justamente se siga en esa misma dirección. Ha valido para la etapa en la cual se contemplaba que se podía salir, que había aspiraciones, debe seguir valiendo si hay continuidad de la Fundación, que yo la defiendo, por cierto, porque creo que ha demostrado que es un instrumento de aglutinación, de cohesión y de que las instituciones puedan trabajar cómodamente, ¿no? Viendo un proyecto de ciudad, insisto en esta idea, ¿no? La clave, en definitiva, del análisis que se puede hacer es que más importante que la capitalidad de un año concreto es la apuesta que Málaga hace por la cultura. Hace unos minutos he visto que está allí en la sala José Manuel Cabra de Luna, que estuvo en la reunión de ayer de la Fundación y que es uno de los mejores testigos de toda la labor que se ha hecho durante estos años en materia de la capitalidad y sobre todo de la Fundación CIEDES en materia de estrategia de Málaga Ciudad Cultural. O sea, la apuesta de Málaga por la cultura no es una apuesta coyuntural, es una apuesta permanente y eso es lo que importa resaltar. Y esa apuesta permanente en este ejercicio, en esta práctica, en esta experiencia de la capitalidad, para mí se ha visto fortalecida y es bueno que se continúe fortalecida justamente manteniendo la Fundación. Aprovecho la pregunta para defender esa tesis, porque es una manera de facilitar la participación ciudadana de una manera muy capilar. Desde CIEDES no se puede llegar con la facilidad que esta fundación ha llegado a tantos sectores de la capital de Málaga, de la ciudad de Málaga, inclusive de la provincia, porque se ha hecho un proyecto basado en tema, digamos, de la provincia también. Y esa posibilidad de contacto, de reuniones, de tener apoyo de centenares de personas, etcétera, CIEDES no es un mecanismo de trabajo. En CIEDES el plan estratégico es otra cuestión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese balance a mí me parece más importante que, evidentemente, el no haber salido. ¿Que hay desilusión? Evidente, cuando se pone ilusión y no se consigue algo, pues uno queda desilusionado. Pero la clave está en poner énfasis en ese camino. Y a mí me parece eso lo constructivo. Es lo que dije desde el primer segundo de la no buena noticia, la mala noticia de que no pasamos el corte. Pensemos justamente que la ciudad tiene una apuesta que no es por el 2016, que viene de antes, que es independiente, que hemos hecho una labor en materia cultural como ninguna otra ciudad. Quedan muchas cosas más, queda fomentar la creatividad, queda que haya una presencia más todavía en todos los distritos, pero lo que ha hecho esta ciudad en materia cultural no lo ha hecho nadie, lo digo sinceramente. ¿Qué ciudad en España sostiene un centro de arte contemporáneo? Salvo Málaga. Lo demás lo hacen las autonomías, no las ciudades. Bueno, soy breve. ¿Qué ciudad se plantea los proyectos culturales como el Museo de Carmen Thyssen o el gran proyecto de Tabacalera? Son proyectos realmente ambiciosos donde la ciudad, lógicamente, no está sola, hay también actuaciones de la comunidad autónoma, hay actuaciones comprometidas desde Unicaja, y aprovecho que está el problema de él para resaltar el papel que Unicaja desempeña en materia cultural y que quiere seguir desempeñando, y donde hay una gran confluencia y convergencia de que todos podemos sentirnos cómodos en ese gran proyecto. Pero he tratado de que el tema se sacara de la coyuntura política de las elecciones. Eso ha sido el planteamiento que he hecho. Que nadie pudiera pensar de cara a las elecciones, si sale esto, puede haber un reforzamiento de un señor que es alcalde, que puede ser candidato, que es candidato, y que en definitiva puede haber una rentabilidad política. Lo he planteado así.
No estoy tratando de decir que el resultado ahora se focalice en la Fundación. Creo que la Fundación ha hecho un buen trabajo, sinceramente. López Cogar ha sabido crear ese espíritu de cohesión. Carlos de Luna ha ayudado en ese sentido muchísimo. Y, por tanto, yo creo que el proyecto es un buen proyecto. Lo que ocurre es que hay otras ciudades que han hecho mejor proyecto. O el jurado así lo ha interpretado. Y nosotros respetamos el balance del jurado. Pero lo que importa es poner acento en algo que es clave, que es que Málaga se plantea las cuestiones con independencia del 16. Evidentemente, sería absurdo 16 y luego cerrar, como dice, plegar, dicen los catalanes, sino un planteamiento permanente. Algo parecido a lo que ha dicho también Salvador Moreno en estos días, ¿no? Porque coincidimos plenamente y creo que coincidimos muchos de los que están aquí en la sala. Lo que he leído de reacciones a nivel de ciudadano va bastante en esta línea. Por eso mantengo la tesis de la conveniencia, ya aprovecho la pregunta, de defender la continuidad de la Fundación en esos mismos términos de independencia política, de buscar una persona donde converjan la confianza de todo y donde trabajemos a gusto en coordinar esfuerzos, no para hacer exactamente lo que había previsto, pero una parte de ello y sobre todo para plantearnos una gran ciudad cultural cada vez más fuerte, más sólida, complementaria de un concepto muy importante en Málaga que es ciudad del conocimiento. Y ya termino, no quiero desarrollarlo porque si no sería hacer la competencia a Celia y nada más lejos de mi ánimo. Tiene toda mi admiración, Celia. Le felicito por la conferencia, ha sido fenomenal, querida Celia. Has dado una lección de economía, una lección de estadista y tiene mi felicitación. Muchas gracias. Se quedan, les pido disculpas, muchísimas preguntas sin poder formularse, pero sí hay una que no quisiera que nos fuéramos sin hacerla, y es referida a la persona que en estos momentos lidera a los empresarios andaluces y que podríamos verle en un momento dado liderando a los empresarios, la Confederación de Empresarios a nivel nacional, el señor Herrero. Don Santiago Herrero, ¿le conoce? ¿Qué opinión tiene sobre él? ¿Le gustaría ver a un andaluz al frente de los empresarios? ¿Nos dejamos llevar por las cuotas territoriales o no? Díganos su parecer, por favor. En primer lugar, quiero agradecer sus palabras a mi compañero y alcalde de Málaga. Yo no sé por qué, y me voy a meter, como siempre, donde nadie me llama, pues que me da lo mismo, no me explico por qué Griñán ha dicho eso, porque es no saber lo que es el papel de un alcalde. El papel de un alcalde es estar. Y la persona que más fotos se hace en una ciudad es el alcalde, para lo bueno y para lo malo. Porque cuando las cosas van bien y el aire va a tu favor, muy bien, pero cuando va en tu contra, yo me acuerdo de Pedro Aparicio en su última época, que posiblemente tampoco se lo merecía, porque fueron muchos años alcalde, hizo muchas cosas por esta ciudad y aunque su última época no fuera la mejor ni la que nadie debería recordar. Pero uno es el alcalde y cuando uno es alcalde tiene que representar a la ciudad porque uno no se representa a sí mismo, ni al partido que lo eligió. Cuando uno es alcalde representa al conjunto de los ciudadanos y por lo tanto tiene la obligación de tener una presencia institucional más allá de su propia personalidad. Y todo el mundo sabe lo que a mí me gusta el protocolo. Yo jamás he respetado el protocolo, salvo cuando era alcaldesa, porque yo era la ciudad de Málaga. Y si esto no lo entiende Griñán es porque no ha sido ni concejal de un pueblo. Pero esto es así. Lo que no tiene sentido es la delegada de la Junta a codazo limpio para colocarse en la foto. Eso es lo que yo no veo. Pero claro, un alcalde que cuando la Junta de Andalucía publica algo lo corta para que no aparezca en la feria de hace 2 años, etcétera, etcétera, es tan mezquino que yo, Paco, es que no merece la pena ni que le contestara. Porque es que es muy mezquino eso, muy mezquino. Es como si dijera, es que Griñán está todo el día en la foto. Pues claro, si es que el presidente de la Junta, vamos a quitarlo para que no salga, pero mientras lo sea, ahí está. Y esto es lo que hay. Y por lo tanto, menos tontería y más realidad. Así que, Paco, tú muy orgulloso. Y al revés, cuando no te quieran poner una foto, protesta. Y no seas tan elegante como eres. Sé un poquitín más... Sí. Me decía un defecto de Paco, porque es demasiado elegante. Y pasando a lo que me has preguntado. En primer lugar, las organizaciones sociales, tanto los sindicatos como la patronal, tienen un papel fundamental que jugar. Yo cuando veo en algún medio o en algunas tal, y me preocupa cómo se está atacando a las organizaciones sindicales, aunque en este momento algunos de sus dirigentes se lo merezcan, no están haciendo el papel que le corresponde como representantes de los trabajadores, son esenciales en un sistema democrático, son fundamentales unos sindicatos fuertes, potentes, donde un gobierno pueda sentarse a negociar con ellos y pueda llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de los trabajadores para la generación de empleo. Pues igual pasa con la patronal. La patronal española ha jugado un papel en la historia de España decisivo
incluso más allá, diría yo, de lo que es su función única como representante de los intereses de los empresarios. Ha tenido un presidente al que yo le tenía mucho cariño, que era Ferrer Salat, el primer presidente, un empresario catalán, un hombre impresionante, con un gran secretario general, que fue José María Cuevas, recientemente fallecido, que después fue presidente, un gran técnico, una gran persona, y que acompañó mi gran amigo Juan Jiménez Aguilar, que fue presidente de CEPIME, que no quería ni de coña ser presidente de CEPIME, el mejor presidente de CEPIME que ha tenido los pequeños empresarios españoles, que fue secretario general con José María Cuevas en la COE, y donde la COE jugó un papel, insisto, más allá, y no quiero desvelar nada, pero mucho más allá de lo que es simplemente la defensa de los intereses que la Constitución le da, la defensa de los intereses de los empresarios, en la negociación con las administraciones, etcétera, etcétera. Yo creo que han tenido un bache con una persona que por fin ha convocado elecciones, pero yo no quiero entrar en analizar más allá por una cuestión. Yo creo en la independencia de estos agentes sociales, y espero y confío que los empresarios españoles sepan elegir esta vez bien a un dirigente que sepa anteponer sus intereses empresariales a los intereses generales, o sea, poner por encima de sus intereses de empresa sus errores y sus aciertos, sus necesidades financieras y sus no necesidades financieras, lo pongan bastante por debajo de lo que significa el interés general del conjunto de los empresarios. Y estoy convencida que la COE va a elegir un gran presidente. Que sea andaluz, hombre, uno se siente siempre muy orgulloso cuando ve a un andaluz allí donde está. Conozco a Santiago Herrera hace muchísimos años, muchísimos, cuando no era ni secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, ni cuando fue mucho antes de presidente, mucho antes de muchas cosas. Es un viejo amigo, tanto mío como de mi marido, y yo le deseo siempre lo mejor. Pero en cualquier caso, esto es una decisión interna de ellos, y yo lo único que les pido es sentido común y que busquen a un José María Cuevas, que es lo que necesitan ahora mismo, y a un Juan Jiménez Aguilar. Hemos comenzado... había una pregunta que le formulaba un poco a tenor de las palabras del señor Moreno. Decía usted siempre lo que pensaba y que, bueno, le preguntaba qué era lo que se callaba, ¿no? Y yo le pregunto, ¿se ha callado muchas cosas en este ratito en el que hemos estado todos juntos o no? No, yo he dicho, en primer lugar, yo lo que no hago es mentir, porque además es que se me nota, soy incapaz de mentir. He dicho lo que pienso de corazón y lo he dicho con la absoluta convicción de mis ideas, de mis creencias, de mis valores, de lo que se representa para mí ser miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, haber sido alcaldesa de mi ciudad, haber sido ministra del Gobierno de España, haber resuelto muchas cuestiones, asumo mis errores y mis aciertos y me callo lo que cualquier persona prudente puede callar. Puedo no ser políticamente correcta, pero lo que sí soy es responsable de lo que significa dedicarte a la política. Y callo lo no necesario, lo imprescindible normalmente lo expreso. Y además tengo la convicción absoluta de que mis malagueños me entienden divinamente. ¿A que sí? Gracias. Gracias, señora Villalobos. El cierre de este acto, ya sabe que organizamos esta tribuna con la colaboración del Grupo Santander y también de Vodafone, y hoy clausura este acto don Javier Arranz, que es el director comercial de Andalucía Oriental del Grupo Santander. Así que, señora Arranz, adelante. Muchas gracias, Mar. Bueno, la verdad que ha sido un acto espectacular, Celia. Y en este acto de clausura, pues en nombre de los patrocinadores y las empresas que apoyamos en la realización de este acto, Vodafone y Grupo Santander, damos las gracias a Mar Arteaga, en nombre de Nueva Economía Forum, a Salvador Moreno, por las palabras a nuestra invitada, y sobre todo especialmente a Celia Villalobos. Celia, gracias por estar presentes con nosotros, por tus palabras, y esperamos que lo que tú has dicho, que verte dar mucha caña en el futuro, y muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias por todo.